Muy bien, buenos días con todos. Hemos estado viendo algunos buenos conceptos. El día de hoy vamos a ver el tema de escala. Tocamos y llegamos a tocar algunos temas eh, de manera, de manera global. Este es el tema de escalas. Es aplicable para, para todos los conceptos. Nosotros, a ver, un segundito. Ahí está, y listo. Ya. Nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Hemos estado hablando de mapas, de planos. Hemos estado hablando de conforme se agranda la dimensión, se va deformando. Hemos hablado de varios temas. Y sin embargo, todo lo que nosotros hacemos es transcribir eh, elementos tridimensionales, ya sea que existan o que vayan a existir, sobre elementos bidimensionales, que son nuestros planos. Entonces nos dice que todas las mediciones realizadas cuando hacemos un levantamiento o cuando hacemos un proceso de diseño deben ser representadas gráficamente en forma precisa y justamente en efecto, ¿no? Y esto va, y por esa razón es que estábamos viendo y vamos a ver medios de graficación, dado la envergadura, y hablamos también del tema de planos. Nos comenta también que generalmente los planos serán utilizados para la elaboración de algún proyecto, por lo que es necesario plasmar en ellos y en forma resumida la mayor información posible. Acá cabe resaltar, y conjuntamente con lo que vimos la vez pasada, que la información que debe estar en un plano o en un mapa debe ser proporcional. Si es muy poca, eh, le falta información. Si es mucha, está saturada. Entonces la información debe ser proporcional y coherente. También vamos a revisar temas de leyenda. Nos comenta que cualquier persona que desee trabajar con un plano, un mapa o demás debe ser capaz de tomar de él, mediante medición directa o analíticamente, cualquier tipo de información necesaria, coordenadas, distancias, cotas. Como estamos conversando, que son dibujos, dibujos técnicos, eh, ¿en qué se diferencia? Nosotros tenemos dos tipos de dibujos, los dibujos técnicos y los dibujos artísticos. Los dibujos artísticos son dibujos que mantienen una proporción, que tienen una proporción, en los cuales se pueden dibujar seguramente mapas, se pueden dibujar planos, se pueden dibujar entre otros elementos, pero marcan una proporción, a diferencia de los dibujos técnicos. Los dibujos técnicos sí trabajan en base a precisión. Es por ello que justamente nos comenta acá que la información que debe contener debe marcar la relación de la proporción con las coordenadas, distancias, cotas y demás. La representación gráfica de una superficie dada, generalmente de gran extensión, se hace sobre una hoja de tamaño limitado, mucho menor a la superficie en un estudio, siendo indispensable hacer una reducción de tamaño real de la superficie a representar. Recurrimos entonces al procedimiento conocido como dibujo a escala. ¿Qué es lo que estamos conversando? En los mapas nosotros graficamos superficies de gran extensión y lo que hacemos es reducirlo proporcionalmente. En los planos de igual forma, elementos que no son obviamente tan grandes en su extensión, pero también en una proporción lo reducimos. Trabajamos y vamos a ver, perdón, y vamos a ver, trabajamos y vamos a ver, trabajamos y vamos a ver algunas escalas conocidas, una proporción de escalas conocidas, y por qué razón. Se dibuja cada longitud mediante una proyección horizontal, solo una parte proporcional, y se obtiene un dibujo
una figura semejante reducida en una cierta relación. Acá hace referencia a cierta relación, ¿por qué? Porque nosotros no trabajamos de manera aislada. Entonces, nosotros, empezando, buscamos que nuestros planos puedan ser referenciados. Nuestros planos o mapas puedan ser referenciados, que un lector pueda revisarlo. Y eh, por esa razón, debe ser de fácil lectura, pero la escala tiene que ser de fácil acceso. Y de igual forma, trabajamos con ciertas relaciones en escalas porque al compartir información con otro personal técnico, tiene que haber una correlación de escalas. Entonces, como concepto de escala, nos dice que la escala puede ser definida como el factor de reducción que nos da la relación existente entre la medida real en el terreno y la medida representada en el plano mediante la fórmula que la escala es igual a la longitud del dibujo entre la longitud real del objeto. ¿Qué quiere decir? Que la escala es la relación constante que existe entre la longitud de una recta en el plano o en el mapa, cualquier recta que nosotros dibujemos en el mapa o plano, y le da su homóloga en el terreno. Y podemos tener la fórmula siguiente: plano entre terreno. O sea, cualquier distancia que tomemos en el plano es proporcional a la distancia que existe en el terreno. Nos comenta que esta relación puede ser cualquiera, si bien para mayor comodidad utilizamos siempre escalas cuyo numerador de la unidad o denominador un número sencillo que termina en cero. Y es un poquito a lo que nos referimos. Estamos hablando que la escala es una relación, una proporción de reducción. En algunos casos de ampliación, o sea, puede ser cualquier tipo de reducción. 5.1, 5.2, 6.005. Estamos hablando de una relación infinita. Sin embargo, estábamos hablando también que debe haber tenemos que tratar de simplificar este proceso de reducción. Por lo cual, en principio, lo que hacemos es trabajar con números redondos. Entonces, nosotros tenemos varios tipos de escalas. Entonces, ¿qué es una escala geográfica? ¿Qué es una escala geográfica? Nos dice que la escala es la relación matemática que existe entre las dimensiones reales y las del dibujo que representan la realidad sobre un plano o mapa. Es la relación de proporción que existe entre las medidas de un mapa con las originales. Creo que hasta este punto se entiende que es la relación que existe, las medidas reales con las medidas de plano, ese traslado. Ahora, hemos revisado, teníamos varios tipos de escala. En este caso, las más conocidas son las escalas numéricas y las escalas gráficas. ¿A qué nos referimos con las escalas numéricas? ¿Y dónde utilizamos las escalas gráficas? Las escalas numéricas nos comentan que expresan en forma de fracción esta proporción de reducción. Pero veamos un ejemplo. Nos dice que, por ejemplo, la escala 1 en 200 indica que una unidad en el dibujo equivale a 200 unidades en el terreno. Nos dice que, si lo queremos ver de otra forma, el dibujo ha sido 200 veces reducido o más pequeño. Otro ejemplo nos comenta acá la escala 1 en 5000 y nos indica que un metro en el plano es equivalente a 5000 metros en el terreno. Podemos entonces eh, volverle una fórmula diciendo que 1 entre m, que es el factor de escala, o p, que era el plano, 1, que es el plano, entre el terreno, donde, como vemos aquí,
1 entre m, que es el factor de escala. Entonces, con esta fórmula podemos resolver cualquiera, o entendiendo esta proporción o esta relación, podemos resolver cualquier problema del uso de escalas numéricas. Ahora, hemos conversado que las escalas son un proceso de reducción, es un proceso de modificación del tamaño real. ¿A qué nos referimos? Que se puede ampliar, reducir o mantener. Entonces tenemos, por ejemplo, la escala de ampliación. Y nos comenta que es cuando la pieza es muy pequeña y hay que dibujarla aumentando su tamaño. Hemos visto como ejemplos escalas donde hemos reducido porque el tamaño de la superficie es muy grande y lo que hacemos es de manera proporcional reducirla para dibujarla o transcribirla en un plano, en una hoja. Pero también sucede que el objeto al cual vamos a representar puede ser muy pequeño y lo que querramos es ampliarlo. Entonces nos da, por ejemplo, algunas escalas conocidas o utilizadas, por ejemplo, 2 sobre 1, 5 sobre 1, 10 sobre 1, 20 sobre 1 y 50 sobre 1. Nos damos cuenta de que ahora el plano está invertido y el terreno o el factor de escala está también invertido. La escala natural es la que utilizamos cuando dibujamos un objeto a un tamaño 1:1. ¿Se entiende, no? Y es la escala en la cual estamos. Y esto es una unidad de dibujo equivalente a una unidad en el objeto real. Obviamente lo que tenemos en el plano es lo mismo que tenemos en la parte real. Y la que más utilizamos es la escala de reducción. Para nuestro caso en específico, la que más utilizamos es la escala de reducción. Este tamaño de objetos dibujado es inferior al tamaño real. Esta escala es la utilizada en los planos generales o mapas dados, como ya hemos conversado de manera bastante prolongada, el tamaño de la superficie es muy grande y algunas escalas conocidas, como vemos, todas son números redondos y de manera proporcional. El manejo de escalas nos comenta que representar una distancia medida en el terreno sobre un mapa a escala conocida, calcular el valor real representado en un mapa de escala conocida, calcular la escala de un mapa, cambio de escalas y calcular el valor de la escala de un mapa cuya medida haya sido acotada. En resumen, esto vendría a ser las escalas numéricas. Que esto dice que también la escala numérica representa la relación entre el valor y la representación. Algunas de las escalas con sus instancias y un ejemplo, por ejemplo, de escalas numéricas. Aquí nos detenemos un segundo y lo que vamos a hacer son algunos ejercicios entendiendo la correlación que existe entre la reducción y entender la relación entre las distancias que hay en un mapa con las distancias, la relación que podemos tomar en una escala, eh, en un mapa dibujado y la medida real en el terreno. Ahora, se puede preguntar, ¿no? Pero ya hay software que me ayudan a poder determinar las distancias. ¿Para qué tendría que ejercitar y el tema de escalas? O en el mismo mapa también me indica la escala a la cual ya está acotado. Lo que sucede es que nosotros tenemos que entender perfectamente los mapas porque no necesariamente siempre vamos a estar sentados frente a una computadora y vamos a tener esa computadora instalada, diversos software que nos van a facilitar este proceso de determinar distancias o determinar escalas. O el mapa no siempre va a tener la cuota que necesitamos o la información exacta que queremos.
Es por esa razón que es bueno siempre ejercitar para poder resolver cualquier duda de distancias, indiferentemente de que obviamente tengamos las herramientas a la mano. Entonces, un ejemplo, por ejemplo, para poder calcular las medidas sin la necesidad de tener un software a la mano, es por ejemplo, ¿qué sucede si tenemos representado en un mapa a escala 1 en 300 una longitud medida en el terreno de 54.32 metros? Nos pide representar en el plano a escala 1 en 300 una longitud medida en el terreno de 54.32 metros. Volvemos a repetir. Nos está pidiendo, tenemos un mapa y sabemos que este mapa, el dibujo que, que se está dando, está a escala 1 en 300. Y nos dicen, nos llaman por teléfono y nos dicen, ¿sabe qué? Queremos que dibuje una línea de 54.32 metros, 54.32 metros que hemos medido en el terreno. ¿Qué distancia debería tener en el terreno? No tenemos escalímetro, no tenemos ningún instrumento. La solución nos comenta que el problema consiste en reducir. Hemos conversado que la medida en el plano tiene una relación de proporción la cantidad de veces que la escala nos está indicando. Entonces nos dice que, como indica el denominador de la escala, consiste en la representación que dará 300 veces más pequeña, porque nos está comentando que es, 300, es una escala 1 en 300 y la longitud real con la longitud real medida. Entonces el valor en el plano es igual a 54.32 metros entre 300 porque es la reducción que estamos queriendo, que nos bota 0.1811 metros, pero nos damos cuenta que nosotros no dibujamos en nuestro mapa en base a metros, no dibujamos en base a centímetros, entonces lo dividimos y tenemos que nuestra regla con la cual estamos trabajando, que está en centímetros, no está en metros, estamos comentando que vamos a resolver este problema con los instrumentos comunes que podemos conseguir y una regla normal no trabaja en metros, entonces lo dividimos y lo convertimos a centímetros. Entonces, 54.32 metros, que es una dimensión, una medida en el terreno, es equivalente a 18.11 centímetros en escala 1 en 300. Entonces nos comenta que en el plano se debe medir una longitud de 18.11 centímetros para representar 54.32 metros medidos en el terreno. Entonces este ejercicio nos puede dar, ¿qué cosa? Nos puede dar una fórmula que podemos utilizar para hacer este factor de reducción, donde nos dice que el valor a representar en el plano es igual al valor real en el terreno entre el factor de escala por 100. ¿Por qué por 100? Porque ya hemos conversado que lo que estamos haciendo es convertir metros a centímetros. Entonces, al realizar esta fórmula podemos hacer la conversión de equivalencia entre una medida real en el terreno con una medida en el plano o mapa. Otro ejemplo, por ejemplo, en el plano a escala 1 en 300 se representa una distancia dada con un valor de 17 centímetros. Calcular el valor real de la distancia representada. Acá tenemos una situación ahora contraria. Nos dice que nuestro mapa, nuestro plano, que sigue estando a escala 1 en 300, hemos dibujado una línea o una distancia de 17 centímetros. Y nos pregunta esta distancia de 17 centímetros a cuánto equivale en una medida real. Entonces, lo que hacemos ahora ya no es dividir, sino multiplicar. El valor del terreno es igual a 17 centímetros, que es lo que hemos dibujado en nuestro mapa, por 300, que es el factor de escala, y nos da 5.100,
centímetros, pero nosotros hemos conversado que hemos multiplicado en centímetros, pero queremos trabajar en metros, porque la distancia real la está dando en metros. Entonces nos bota que es 51 metros. Entonces la distancia real representada es 51 metros. Lo cual nos puede botar otra vez a otra fórmula, que el valor del terreno, el valor real del terreno, es igual al valor del plano o mapa por el factor de escala entre 100. Buscamos otro ejemplo. Con este ejemplo terminamos. Y nos dice, ¿no? De un mapa topográfico al que se le desconoce la escala, ahora tenemos un mapa topográfico que se olvidaron colocar la escala. Ya vimos en el caso anterior, en el caso de que tuviéramos un mapa que estaba a escala 1 en 300 y nos llamaban por teléfono y nos decían, hemos medido y queremos que dibuje, que empecemos a dibujar en nuestro mapa, haciendo la conversión a la escala que nos está pidiendo. Otro caso, teníamos la escala, teníamos el dibujo, queríamos llamar por teléfono y decir que las medidas que teníamos aquí la trasladen al campo. Ahora podemos tener una tercera situación y nos dice que en nuestro mapa, en nuestro plano, al que se le desconoce la escala, se olvidaron de colocar la escala, se tiene un segmento de, se tiene, se tiene que un segmento del mismo de 12 centímetros ha sido acotado con un valor de 48 metros. Entonces nos dice que si yo tomo una regla en mi mapa y lo mido, mide 12 centímetros, pero lo acotaron, le colocaron la dimensión que equivale a 48 metros y se olvidaron de colocar la escala, no sé a qué escala está y nos está pidiendo determinar la escala. Vamos acá. Entonces, como solución nos dice que recordemos la definición de escala, dado el principio que hemos estado viendo. Se determina calculando la relación que existe entre el valor real y el valor representado. Entonces lo que hacemos es multiplicar 48, que es el valor del terreno, por 100. ¿Por qué por 100? Porque estamos haciendo la conversión entre 12, que es la medida que hemos tomado, y nos bota que es 400. Entonces la escala vendría a ser 1 en 400. Y podemos otra vez tomar que la medida o la escala vendría a ser el valor del terreno por 100 entre el valor del plano. Bueno, nos quedamos hasta aquí. Vamos a ver a continuación la siguiente, las escalas numéricas